Buenos días, mi nombre es Ignacio Suparo, soy abogado, tengo 45 años y vivo en Salto, Uruguay. La idea de comenzar con estos encuentros, estas charlas contigo, es poder dar una mirada diferente en muchos temas que se nos presentan como verdades indiscutibles, ¿no? Reveladas, y que parecería que está mal o es incorrecto ponerlas en tela de juicio. Estas charlas que sobrevendrán, se trata de alentar en ti el pensamiento crítico que te permita mirar más allá de lo evidente, ¿no? Es desentrañar la veracidad de las afirmaciones y construir una visión más clara y fundamentada de la realidad, ¿no? Intentar adoptar una perspectiva crítica que implica no aceptar todo lo que se nos presenta sin cuestionarlo primero, ¿no? Es un poco lo que decía el francés allá por el siglo XIX, Frédéric Bastiat, ¿no? Es tratar de hurgar, de buscar lo que no se ve de muchas medidas, por ejemplo, que toma el gobierno, ¿no? Es lógico y comprendo que no es fácil hacer este ejercicio, a mí me costó mucho, pero fue a través de cierto estudio, en cierta literatura, que pude, lo que yo llamo, encontrar mi despertar intelectual, ¿verdad? Y poder empezar a mirar las cosas desde otro lugar con fundamentos, ¿no? Entonces, obviamente que no es fácil poner en blanco la mente y arrancar de vuelta, pero te pido que cuando nos encontremos aquí en este espacio, ambos hagamos un ejercicio de humildad intelectual, dejar de lado preconceptos y juicios preconcebidos que tenemos y permitir que tú y yo estemos dispuestos a cambiar de opinión o a tener una mirada distinta. Aquí no somos radicales ni fanáticos, sino que lo que se busca, que son una de las bases de lo que es lo que yo llamo la filosofía de vida liberal, ¿no? Es permitirnos pensar, evolucionar y tener esa libertad de pensamiento en tolerancia, ¿no? Es decir, uno de los principios básicos de lo que es la filosofía liberal es la tolerancia. Y en eso estamos aquí, para poder intercambiar, interactuar, cooperar, de manera de crecer juntos en una mirada distinta, ¿no? Esta actitud no solo nos va a enriquecer, nos va a permitir pensar, sino que también nos va a proteger de ser manipulado por intereses ajenos, ¿no? Por los medios de comunicación. Yo siempre digo que en la tele no está la verdad, por eso yo he dejado de mirarla, he buscado mis estudios y mi desarrollo por otro lado, apagando, ¿no?, ese control remoto, poniéndole off. Y la verdad que fue una buena decisión. Entonces, se trata de protegernos, de no ser manipulados, ¿no? Y de no perpetuarnos en mitos o creencias que a poco que uno las estudia y las profundiza, son realmente infundadas, ¿no? Es pura ficción, ciencia ficción, ¿no? Es decir, suenan lindas, obviamente, que endulzan a los relatos de corte populista, socialista, nos endulzan a los oídos, ¿no? Parecería que el camino es por ahí, pero son meros titulares, ¿no?, que cualquiera podría decirlo, pero que no tienen sustento, no tienen estructura ni fundamento. Entonces, desmontar mitos y mirar las cosas de diferentes ángulos nos brinda la oportunidad de descubrir verdades ocultas y desafiar el statu quo, ¿no? Entonces, al hacer este ejercicio, lo que fomentamos lo que se pretende fomentar es un ambiente de diálogo abierto y constructivo, que indudablemente es esencial para el progreso y la innovación en cualquier sociedad. Es tratar de a través de ese pensamiento crítico ¿no?, como clave para navegar con éxito en un mundo complejo y en constante cambio, ¿no? Que nos va a permitir tomar
decisiones más informadas y justas, ¿no? En este mundo de tanta información al instante, ¿no? Y tan variada, bueno, es importante detenerse, parar un poco y sentarse un poco a meditar las cosas, ¿no? Entonces, es lógico que solo en libertad una persona puede tener este pensamiento crítico, ¿no? Es decir, puede poner en discusión muchas cosas, y es por eso que nuestros encuentros van a estar signados en la libertad como uno de los valores más fundamentales y preciados de un ser humano, ¿no? Este, es esa libertad de poder vivir sin coacción, ¿no? Sin restricciones injustas impuestas por otros que agreden tu libertad. Porque es en libertad donde se pueden expresar las ideas y los sentimientos como yo lo estoy haciendo ahora contigo en este momento, ¿no? Y es en libertad es la búsqueda de tu propia felicidad de manera autónoma y responsable. No hay otro camino, es decir, únicamente viviendo en libertad, tú sales de la mediocridad y te lanzas al mundo a asumir riesgos. Únicamente en libertad tú encuentras la mejor versión de ti mismo, ¿no? Es cuando te liberan los obstáculos en el camino que tú te desarrollas y no cuando te ponen todo tipo de trabas, ¿no? El Estado, como veremos y estudiaremos, oficia como un gran agresor de la libertad, ¿no? En todo sentido. Lo estaremos estudiando. Evidentemente, cuando uno dice liberalismo, pero ¿qué es eso, no? Es decir, es la idea, ¿no? Mucha gente tiene la idea de, bueno, pero entonces vivimos en el caos, ¿no? Uno puede hacer lo que se le dé la gana y cualquier cosa, ¿no? Eso está lejos del concepto de libertad que uno maneja, ¿no? Es una libertad responsable, basada en el individuo, pero en el individuo responsable que interactúa, coopera en ámbitos sociales, ¿no? En ámbitos sociales, el primero la familia, lógicamente, y después el mercado. El mercado como segundo ámbito de cooperación e interacción diaria del individuo, ¿no? Y eso hay que hacerlo con libertad. Por eso apostamos cuando hablamos ¿no? del libre mercado, la libertad de consumo. Nos estamos refiriendo a ese camino sin obstáculos para que la persona pueda progresar y desarrollarse, ¿no? Es una libertad en equilibrio con el respeto de la libertad ajena, ¿no? Y los derechos de los demás. Y que reconoce la dignidad de cada persona, ¿no? Entonces, sobre esa base, es una libertad sustentada en normas de conductas, ¿no? Sustentada en un principio que es el principio de no agresión. Estas normas de conductas que son normas derivadas de la costumbre, ¿no? De años de la civilización, que nos indican cómo debemos actuar en la sociedad, ¿no? No es el liberalismo no alienta al libertinaje, no es hacer cualquier cosa. No, es todo lo contrario, es una libertad con límites, valga la redundancia. Y los límites están dados por estas normas de conductas que hacen a la civilización, ¿no? Estas tradiciones, hábitos, símbolos que a través de milenios y milenios ha evolucionado la humanidad, hacen que uno viva en libertad bajo estos preceptos, ¿no? Entonces, en resumen, la libertad, ¿no? Como pilar esencial de una sociedad justa y equitativa, donde cada persona tiene la oportunidad de vivir de acuerdo con sus propios valores y aspiraciones, contribuyendo a la sociedad en general, sin infringir los derechos de los demás, ¿no? Entonces, en la próxima charla, ya vamos a estar charlando sobre lo que es vivir, ¿no? Una vida bajo las premisas de una filosofía de vida liberal. Es decir, y estaremos charlando de qué significa esto del concepto de libertad para el liberalismo. Estudiaremos si es posible, ¿no? Conjugar la libertad con la igualdad, ¿no? O en realidad se trata de conceptos
que son incompatibles, ¿no? Que es uno u otro. Y cuando hablamos de igualdad, ¿de qué igualdad hablamos, no? De igualdad de resultados, de igualdad de oportunidades, una igualdad ante la ley, en las reglas, una igualdad moral. Bueno, ¿qué igualdad, no? Se complementa con la libertad, si es que existe alguna, ¿no? Y en ese sentido, como primicia, en este primer encuentro, ya que estamos hablando de la libertad, les adelanto que precisamente el tema del próximo post va a tener que ver con el mayor ataque a la libertad que sufrió la humanidad, por lo menos desde que yo nací. En mis 45 años no viví nada igual. El mayor ataque contra el individuo, contra la libertad del individuo que vivió el ser humano, que fue las medidas sanitarias que se tomaron en la pandemia, ¿no? Estaremos hablando un poco de eso hoy en día, que uno puede hacer un análisis un poco más a distancia, más maduro, más tranquilo. Yo creo que hay muchas cosas para poder decir de eso, y también les voy a contar un poco lo que fue mi experiencia personal. Aquí vale preguntarse si realmente después de pasar raya, ¿no? Y de tener hoy mucha información y este análisis a la distancia, sí valió la pena todo aquello, ¿no? Vamos a estar preguntándonos en el próximo post eso, y vamos a ver si le podemos encontrar una respuesta. Pero acá lo importante es ser conscientes de que solamente en libertad y a través de la educación y transmisión de valores éticos y principios es que nosotros vamos a poder cambiar nuestra realidad, ¿no? Esta realidad que tanto que no queremos, que nos angustia, que discutimos, que uno no puede creer que tenga que vivir en estas condiciones, ¿no? Bajo estas normas. Uno dice, no, ¿qué se puede hacer? Esto no puede ser el final, esto no puede ser lo mejor que hemos encontrado, ¿no? Y no lo es. Yo les puedo asegurar que a poco que estaremos un poco encontrándonos acá, nos vamos a dar cuenta juntos que otra realidad es posible, que podemos dejarle un legado a nuestros hijos y podemos cambiar, hacer un cambio cultural para tener un mundo mejor, ¿no? Y estas cosas que uno hace es el cambio cultural tan necesario, ¿no? El otro día justo me encontré con un amigo, ¿viste? Que vive un poco lo que vivimos todos, ¿no? Esa angustia, esa desazón de la realidad, ¿no? Que te impone la realidad, no solo por ejemplo, las situaciones que estás alto, ¿viste? Lo deteriorada que está, las calles, la higiene, el parquizado, bueno, todo, ¿no? Sino la gente en sí en cuanto a transmisión de valores, ¿no? Cómo hemos perdido aquellos principios y valores que hacían destacable a una sociedad, ¿no? Y un poco hablamos de eso y bueno, y la conclusión un poco es que no, lo que no podemos hacer es resignarnos, ¿no? La actitud de resignación es la peor de las actitudes, porque es lo que te garantiza que nada va a suceder. Entonces, claro, la gente, yo comprendo, porque a mí me pasó, obviamente, también, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no? Desde mi lugar, soy uno en un millón, ¿qué aporte puedo dar? Porque tras eso viene la otra que nos dicen y escuchamos que, bueno, yo qué puedo hacer es lo primero, no saber para dónde ir, no saber qué aporte se puede hacer. Y luego viene el tema político, es decir, bueno, mirá, la idea esta de que la única manera de cambiar la realidad y la cultura es a través de la política, o sea, tengo que formar un partido político. Por eso yo digo que en Uruguay, después lo analizaremos también, pero vivimos en una partidocracia, ¿no? Es decir, todos los cambios solamente se pueden dar en el marco de un partido político, si no, no hay chance, pero ya lo hablaremos. Pero, bueno, entonces dice, yo no me quiero meter en la política, yo no soy político, no me interesa. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? Y yo digo que hay mucho por hacer.
hay muchísimo por hacer, no hay que resignarse. Es decir, la política no es el único, si bien importante, lógico, no es la única herramienta para propiciar un cambio, ¿no? Hay varias. Yo estoy en esto. Bueno, por ejemplo, además de estos posts, de estas grabaciones que vamos a tener, y bueno, a partir de aquí, lo que venga para mí será maravilloso, pero voy a dar esta pelea, esta lucha por este cambio, para, para darle otra visión de las cosas a la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, además de esto, bueno, estoy escribiendo un libro, que tiene 2 tomos, que próximamente, antes de fin de año, va a estar en Amazon, así que para ese despertar intelectual, los invito a comprarlo. Ya se van a enterar por mis redes cuando esté a la venta y salga el lanzamiento. Espero que alguna editorial regional me me pueda imprimir el libro, pueda estar interesada, pero por lo pronto vamos a estar en la biblioteca más grande del mundo, ¿no? Entonces, bueno, escribir un libro, eso es dejar un legado, bueno, dar estas charlas, estas ideas. He buscado abrir puertas por diferentes lugares en Salto para dar cursos, charlas, charlas informales, intercambio, cafés, lo que sea, para, para propiciar este cambio cultural. Hoy me encuentro en este lugar que la verdad que es maravilloso porque es un lugar de completa libertad, me permite hacer estos posts y hablar de lo que uno desea, y si Dios quiere mañana me encantaría, si esto crece, compartir el post con otras personas que puedan que complementen la idea o la discutan, porque de eso se trata, ¿no? El liberalismo no es a cartón cerrado, no es un dogma que estructurado, no es una ideología estanca, es permanente evolución, ¿no? Es tolerancia y permanente evolución, y aprendemos juntos. Entonces, los autores liberales, los filósofos liberales, políticos liberales, que eran de excelentísima prestigio, ¿no? No son los mismos liberales que ahora, es decir, hay una gran evolución en el liberalismo, ¿no? Y eso es lo bueno, que corre, es dinámico, ¿no? No se trata de una doctrina con postulados, sí tiene cuestiones que son ineludibles que hacen a sus postulados, ¿no? Y a sus pilares, pero después va evolucionando como la sociedad misma. Entonces, bueno, fuera de ese cambio cultural que todos podemos aportar a hacerlo desde nuestro lugar, lo que pasa que la realidad es que no nos hemos puesto a pensar. Yo no sabía tampoco cómo podría aportarles. Tenía la necesidad de poder transmitir algunas ideas y bueno, se me ocurrió hacer un libro. Y después del libro dije, bueno, vamos por más. Bueno, estoy intentando abrir algunas puertas en Salto para que me den la oportunidad de hacer algunas charlas. Y dije, bueno, si no me las abren, ¿qué hago? Bueno, ¿qué opción tengo? Bueno, las redes. Yo no era muy fan de las redes hasta que la necesidad de transmitir este mensaje, estas ideas, me van a obligar a hacer a partir de ahora, un participante activo de las redes. Pero por esto, ¿no? Por dar esta lucha y esta transmisión de las ideas tan importantes. Entonces, a mi criterio, y acá este es un punto que quiero resaltar, el cambio cultural que hay que dar, que te invito a ti a darlo conmigo, empieza por 3 caminos, a mi criterio, ¿no? El primer camino es apostar a la cultura de la vida, ¿no? Es decir, la vida como primer derecho, el esencial, ¿no? Sin vida no hay libertad. Es decir, sin vida ningún otro derecho tiene sentido. Entonces, lo que hay que volver a reflotar es esa cultura de la vida. En Uruguay, lamentablemente, Uruguay ha apostado a la cultura de la muerte, ¿tá? Y ninguna sociedad prospera, ninguna sociedad evoluciona y se desarrolla implementando la cultura de la muerte. Y la cultura de la muerte, según los entendidos, tiene 3 patas.
La primera es el aborto, ¿no? Y los métodos, la promoción de métodos anticonceptivos, ¿verdad? La segunda es la eutanasia, es ya la eliminación de la vida no al inicio como el aborto, sino al final. Los argumentos, tanto para uno u otro, son muchos y los vamos a discutir uno a uno. Y vamos a ver el daño que ocasiona tener estas dos instituciones que son el aborto y la eutanasia. La eutanasia en Uruguay, ustedes saben que el senador López Pasquet es el que lo está impulsando. Hoy en día creo que está un poco en cajón, en veremos, pero como ha sucedido con el aborto y con todas otras, es indudable que en algún momento van a volver con esto, lo van a reflotar, lo van a sacar, hasta que lo saquen inevitablemente, ¿no? Van a buscar otros argumentos, otras falacias populares, como hicieron con el aborto, y lo van a terminar sacando. Es decir, la cultura de la vida implica comprender, como lo dice la ciencia en todos sus libros, que la vida comienza con la fecundación, con la concepción, y que termina con el fallecimiento natural del ser humano. Eso es lo que hay que proteger. Y como tercer punto de la pata de la cultura de la muerte está la ideología de género, ¿no? La ideología de género como una ideología totalitaria que Uruguay ha implementado, para mí en un error colosal, porque genera un daño tremendo, pero la gente está muy desinformada, habla sin saber, repite postulados que suenan lindos, pero a poco que uno estudia, como yo lo hice, profundamente la ideología de género, se da cuenta de lo nefasta que es, ¿no? De los daños que ocasiona a la civilización, a la cultura, a los niños, a las mentes, le arruina las mentes de los niños, ¿no? Y bueno, Uruguay ha propiciado la ideología de género, es decir, de manera inconsulta los políticos nos han impuesto en una materia que el Estado debería ser neutral, nos ha impuesto una ideología sexista, que yo estoy casi seguro que la mayoría de la población no comparte, pero nada dice. Y cuando quieran acordar, la van a tener adentro de su casa, porque la ideología de género es eso, es la invasión más grande a la libertad y a la intimidad del individuo. Es decir, desde el momento que regula la autopercepción y el sentimiento, se mete en la mente de las personas y adentro de su hogar, porque determina la sexualidad como algo primordial. Entonces, a partir de allí, la ideología de género ha fecundado y bueno, hoy nos encontramos con una invasión de leyes, regulaciones, protocolos, que es como una ideología se impone, ¿no? Ya sabemos cómo han terminado los estados que han impuesto algo ideológicamente, ¿no? Y bueno, y esto para Uruguay, lamentablemente tenemos leyes nefastas en este sentido, las analizaremos, porque acá estamos hablando con fundamentos, ¿no? Yo no estoy, si la ideología de género fuera buena, yo lo diría, pero no lo es. Está alineado con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU, ¿tá? Que tiene fines muy diferentes a lo que nos cuentan, ¿no? Por eso vamos a estudiar lo que no se ve de la ideología de género. ¿Y por qué decimos que ataca la vida? Porque, entre otras cosas, la ideología de género, su fin de atrás, su fin escondido, es el control de la natalidad, ¿no? La destrucción de la familia, de la maternidad y el control de la natalidad. Entonces, nosotros analizaremos la ideología como uno de los aspectos de lo que yo llamo la cultura de la muerte, ¿no? El segundo aspecto que nosotros tenemos que desarrollar para propiciar esta batalla cultural, como dice Agustín Laje, el argentino, batalla cultural, que tiene un libro, nosotros tenemos que sacarnos la idea del Estado paternalista, ¿no? De ese concepto de que el individuo no puede vivir sin el Estado, de que si el Estado se aparta de sus roles, ¿quién hace las cosas, no?
¿quién nos protege? ¿No? Esa idea de un Estado que asume roles que hay que preguntarse si realmente debe hacerlo, ¿no? ¿O no sería mejor que estén en manos privadas? ¿Cuál es la evidencia ¿no? de la eficiencia de los servicios públicos que brinda el Estado? ¿Son buenos? ¿Son eficientes? ¿Son de primera calidad? ¿Son excelentes? ¿No? Y comparémoslo con el sector privado, cuando hay competencia libre, ¿no? Y en esa comparación, seguramente no cabría duda que en libre competencia, en un intercambio voluntario como es el libre mercado, el servicio, concluiremos, salvo alguna excepción, que funciona mejor. Entonces, siendo así, ¿está bien los monopolios que tiene el Estado? Todos los monopolios que se arroga el Estado para sí, todos los monopolios de los servicios que tiene. Hay que preguntarse, ¿no? ¿Está bien que el Estado le quite a unos lo que él entiende ricos, ¿no? O más afortunados para darle a otro? Entonces, cuando el Estado hace justicia social, entre comillas, que estaremos discutiendo, ¿qué es la justicia social, no? ¿Existe o es una falacia política? Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas que parten desde el Estado, y en base a este principio de no agresión, que es base del liberalismo, el Estado es una institución que agrede al individuo, ¿no? Y lo agrede de diversas formas. Entre otras cosas porque le coarta la libertad en muchísimas cosas, ¿no? Le coarta le ataca la propiedad privada y le ataca su libertad de comerciar. Y lo veremos a eso, ¿no? Estaremos discutiendo, ¿es justo, es moralmente justo que el gobierno te saque a vos el fruto de tu trabajo, vos que trabajaste 8, 10, 12 horas por día, por 30 días, mediante el cobro de impuestos y después lo reparta a terceros según su criterio, según el criterio de otras personas, de ajenos a vos, terceros, que van a concretar y ejecutar esa redistribución de la riqueza? ¿Es justo que te saquen esa plata a ti? Y ahí viene la pregunta, la siguiente, que vamos a hablar. ¿Son justos los impuestos? Moralmente, ¿es correcto? ¿Es correcto el vínculo de coacción y de violencia que existe entre el Estado y el individuo? Porque el Estado te saca sin preguntarte, ¿no? El Estado te saca a ti sin que tú consientas, es decir, es algo no querido. ¿Ese vínculo puede prosperar? ¿Es positivo un vínculo así? ¿O no será que es mejor el vínculo del mercado, en donde hay intereses mutuos, en donde ambos ganan, en donde si la operación y el intercambio se concreta, es porque beneficia a ambas partes? Eso no sucede con el Estado. El Estado es una organización superior que se maneja con coacción a través de la ley, ¿no? Con la amenaza de las sanciones, ¿no? Con la amenaza el garrote. Entonces, en una sociedad, ¿puede prosperar un vínculo así? ¿Un vínculo de coacción, de expoliación? Hay que preguntarse. Vale la pena. Yo creo que hay que terminar un poco con ese mito de que bueno, la existencia del Estado es necesaria para evitar que los hombres regresen a la jungla y se maten entre ellos. Y volvamos a esa sociedad hobbesiana del hombre lobo del hombre, ¿no? Porque en realidad la cuestión es que no es así. O sea, el ser humano ha proliferado desde los inicios de la humanidad, miles y miles de años atrás, ha prosperado sin ningún Estado que lo regule. Las sociedades han evolucionado y hoy estamos acá gracias a que por decenas de miles de años la sociedad se manejó sin ningún Estado. Y acá estamos. El Estado, en lo que es la historia de la humanidad, es relativamente reciente. Y hoy lo vemos, hoy nos han adoctrinado a través de la educación pública, obviamente,
de que es algo esencial, pero ¿es algo esencial para el sector privado que produce y trabaja y quiere desarrollarse? ¿O es esencial para los que viven del Estado? De los que viven de los contribuyentes, ¿no? Porque el Estado saca del sector privado y lo distribuye después entre ellos mismos y entre su criterio de justicia social. Entonces, yo creo que más que el Estado te impide volver a la jungla, en realidad lo que no te permite es alcanzar las estrellas. Un Estado que te libere el camino, que se abstenga y que te permita en libertad desarrollarse, es la mejor forma de, de progreso de una sociedad, de que un individuo pueda salir de su situación. No es con la dádiva estatal que el individuo va a crecer, no es siendo dependiente del Estado que la persona se va a desarrollar. No, de esa manera la persona se mantendrá pobre y se mantendrá mediocre. Y eso a todos nosotros y a la sociedad no le sirve a unos pocos. Ya lo veremos. Ese sería el segundo punto de demitificar el tema del Estado, ¿no? Me parece que el Estado, por eso el liberalismo, aboga a un Estado reducido, a un gobierno limitado, ¿no? A un gobierno que se dedique a lo mínimo. Y generalmente estamos hablando de justicia, defensa interna y externa. Después, todo es materia de acuerdos entre las personas. El Estado no debería intervenir más. Pero sí debería, lo único que además debería es garantizar una libre competencia. Eso sí, garantizar que dar el marco, ¿no? Las condiciones necesarias para que toda persona pueda prosperar en libre y competir de manera libre, ¿no? Ese es un rol importante del Estado. Después, el tercer y último aspecto que yo entiendo que propicia el cambio cultural, dijimos que era la cultura de la vida, el desmitificar el Estado paternalista, y el último sería el tema de la democracia, ¿no? Es decir, la democracia actualmente existentes, ¿no? La de Uruguay en concreto. ¿Es lo mejor que podemos tener? No hay otra posibilidad. Este sistema electoral que tenemos, los partidos políticos, todos los relatos populares que venimos escuchando cada vez que hay una elección, cada vez que nos hablan de la democracia, ¿no? ¿Es verdaderamente así? ¿O será que tenemos que derribar lo que yo llamo los mitos de la democracia? ¿No? Cambiar un poco el pensamiento o analizarlo por ejemplo, ¿qué es verdaderamente la democracia? ¿Cuáles son sus contradicciones? ¿Podemos tener una democracia mejor, más robusta, más seria, con personas más preparadas? Personas, y me refiero a electores y elegidos, ¿no? Todos estos relatos, lo que yo llamo mentiras reconfortantes que venimos escuchando, como que en democracia la soberanía la tiene el pueblo, que a través de votar una vez cada 4 años ejerce su soberanía. Bueno, analicemos eso. ¿Eso es así? ¿Es realmente el pueblo soberano cada 4 años? ¿O en realidad el soberano es el gobierno? ¿Cómo se explica la ficción de la soberanía popular? ¿No? ¿Cómo un pueblo puede tener soberanía? ¿Qué es un pueblo? ¿Tiene voluntad el pueblo? ¿O la voluntad es individual y personal? Y si es mi voluntad personal, ¿cómo yo delego mi voluntad, que es mía, hacia un representante que yo ni siquiera conozco? ¿No? Es curioso eso. Mi voluntad cambia minuto a minuto, ¿no? Segundo a segundo cambia mi voluntad. ¿Cómo yo la puedo congelar? ¿Cómo yo puedo congelar mi libre albedrío en la urna y delegar toda mi voluntad a un político que a partir de ahora va a resolver todos los aspectos que atañen al mundo? ¿Cómo sucede eso? Es raro, ¿no? Planteado así, es raro, ¿no? ¿Qué capacidad tiene ese político para representar tan vastamente la voluntad? ¿Y qué pasa cuando no cumple con lo que yo quiero? Yo le di la representación, pero resulta que lo que hizo después
El político no tiene nada que ver con lo que yo le pensé que le delegaba. ¿Puedo revocar ese mandato soberano o no puedo? O ya estoy limitado. Tengo que esperar dentro de 4 años. ¿Qué soberanía es esa? ¿No? ¿Soy soberano a la hora de votar o en realidad yo voto, hago una especie de elección de adhesión, en donde ya está todo predeterminado? Yo voto algo que son los programas de gobierno, las listas sábanas, y yo no tengo nada para discutir ahí. No puedo objetar que, mira, yo quisiera votar uno acá y el otro allá. No puedo. ¿Es esto o nada? ¿Hay soberanía ahí? ¿O es una ficción? ¿Cómo opera el enigma de la representación que está unido a la soberanía popular, ¿no? ¿Cómo opera ese enigma de la representación? ¿Cómo opera, cómo conjuga en una misma persona el bien común cuando es político y el interés particular cuando vuelve a su casa con su familia? ¿Es posible eso? ¿O será que en realidad hay un solo interés? ¿Cómo sucede eso en la mente del político para poder complementarse en la vida en cuestiones que son incompatibles? O bien común o bien particular. O la representación política es otra ficción en democracia que hay que derribar, ¿no? ¿Qué papel tiene la ley en la democracia? Es lo que Bastiat, también a mí me encanta el autor Bastiat, ¿no? Como ya se habrán dado cuenta, pero él hablaba ley pervertida, ley pervertida, decía él. Pervertida porque se desvió de su función esencial y pasó a ser otra cosa. Entonces, ¿no habrá que desmitificar un poco la ley en democracia, que hoy la vemos como sagrada, pero en definitiva, ¿quién termina haciendo las leyes? Son personas de carne y hueso, con las mismas debilidades, ya lo hemos visto, ¿no? Debilidades, complejidades, problemas, que todos nosotros, y sin embargo, legislan en todas las materias. ¿Cómo pueden hacerlo? Esas son especies de semidioses que pueden regular la vida de todas las personas en todas las materias. Yo creo que hay que desmitificar un poco la ley en democracia, y lo estaremos estudiando, ¿no? La separación de poderes, otro estándar de la democracia. ¿Existe en democracia una verdadera separación de poderes? Es para preguntarse. Pero bueno, hay mucha cosa para hablar, como se habrán dado cuenta. Y yo les dejo esta idea de seguir compartiendo juntos este maravilloso camino. Bueno, con esa idea en la búsqueda de un despertar intelectual. Así que por ahora lo vamos a dejar por acá, habiendo un poco ya disparado los diferentes temas, ¿ah? Y cuál es el objetivo de estos posts que voy a compartir contigo. Así que bueno, te espero en el próximo post, donde hablaremos del ataque más violento hacia la libertad que sufrió la humanidad, y te contaré allí mi experiencia personal. Acuérdate siempre de dudar, pensar críticamente en libertad, dar la otra mirada y ver lo que no se ve. Hasta pronto. Una producción de Neurovibes por Blanca DJ.